favor me acompañen en sus Biblias a Isaías, capítulo 45, para leer de allí el verso 22. Isaías 45, verso 22. Y en lo que buscan este texto, hace días escuché a un predicador haciendo una historia que me pareció interesante y que conecta de alguna manera con el mensaje que estaremos compartiendo hoy. Hubo un individuo norteamericano llamado Leonard Wood, fue médico y militar de carrera, que vivió entre 1860 y 1927. Llegó a ser el jefe del Estado Mayor del ejército americano, que por cierto, aunque no lo mencionan en la historia que escuché, luego leyendo acerca de este individuo, supe que llegó a ser en un momento gobernador militar de Cuba, hasta que Cuba se convirtió en una república independiente en 1902. Y se dice que Wood, durante su mandato como gobernador de Cuba, llevó a cabo importantes reformas, incluyendo medidas sanitarias, educativas y de infraestructura, buscando preparar a la isla para la independencia. Eso solamente es un paréntesis a modo de chisme para nosotros los cubanos, que se nos ha dicho siempre que los americanos no hicieron nada bueno por Cuba, y no es verdad. Pero esta parte de la historia no nos interesa. La parte de la historia que sí nos interesa para nuestro sermón tiene que ver con uno de los viajes que este personaje, Wood, hizo a Europa. Como militar de carrera y representante del gobierno americano, este hombre hizo varios viajes a Europa, y en uno de esos viajes cierto rey le invitó a cenar en su residencia. Como era un individuo culto y preparado, la conversación fue tan placentera y el monarca quedó tan complacido con su visita que luego que Wood se había marchado, el rey le envió otra invitación para que volviera en próximos días a cenar nuevamente al palacio. El día señalado, Leonard se presentó en el palacio y el rey le encontró sorprendido en uno de los pasillos y le preguntó: «Señor Wood, ¿qué hace usted aquí?». A lo que Wood, un poco perturbado, respondió: «¿No me envió su majestad una invitación a cenar con usted hoy?». «Sí», le dijo el rey, «ciertamente te mandé a invitar, pero tú nunca respondiste a mi invitación». A lo que Wood contestó muy sabiamente: «Es que la invitación de un rey no necesita ser respondida, solo necesita ser obedecida». Con esto en mente, permítanme leerles una invitación, no de un rey europeo, sino del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice Isaías 45, 22, lo siguiente: «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más». Voy a leer una vez más. «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más». Vamos a orar. Padre, ahora nos exponemos a tu palabra y pedimos el poder de tu Santo Espíritu para no hablar palabra nuestra, sino palabra tuya. Señor, usa a tu Espíritu y el poder que tú has prometido que haya en tu palabra para salvar almas en esta mañana. Regálanos esto en tu gracia. Sabemos que esto es un milagro que solamente tú puedes hacer. Hazlo, Señor, a pesar de nuestra humana debilidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si alguna vez visitas Londres y es domingo, yo espero que no pierdas la oportunidad de estar en el Tabernáculo Metropolitano, que es el local de la iglesia bautista particular que por mucho tiempo pastoreó el gran predicador Charles Spurgeon. Y si visitas el sitio, verás que al final del edificio está escrito este versículo que acabamos de leer: «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más». La razón por la que este versículo se encuentra allí de forma visible se debe a que estas fueron precisamente las palabras que Dios utilizó para salvar a Spurgeon cuando era un jovencito de apenas 15 años.
Era el 6 de enero de 1850 y el joven Spurgeon tenía solo 15 años de edad. Y a pesar de haber sido criado en una familia cristiana, con esa edad ya se sentía totalmente perdido y condenado. No sabía qué hacer con sus pecados. Él sentía una carga inmensa por sus pecados, así que ese domingo en la mañana se decidió ir a la iglesia de su padre, que era un ministro congregacionalista. Pero luego de andar varias cuadras, no pudo continuar porque había una terrible tormenta en Londres y la calle estaba bloqueada por la nieve. Así que dio vueltas en una esquina buscando una ruta alternativa y a media cuadra se topó con una pequeña capilla que pertenecía a una iglesia primitiva metodista. Y sin pensarlo, dejó de lado la idea de ir hacia donde se dirigía y entró y se sentó en aquella pequeña capilla. Según dice Spurgeon, apenas habían poco más de una docena de personas, no llegaban a 15 según él recuerda. Y al parecer la nevada había sido tan severa en Londres que ni siquiera el propio pastor de la iglesia fue capaz de llegar a aquella capilla. Así que luego de unos minutos de espera y viendo que el pastor no llegaba, uno de los diáconos, un hombre de aspecto delgado, zapatero de profesión, subió al púlpito, abrió este texto de Isaías 45:22 y sin dar muchas explicaciones, repitió una y otra vez: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos, mirad a mí y sed salvos. El sermón, según dice el propio Spurgeon, duró unos 10 minutos, en los cuales el individuo con escasa preparación hacía algún que otro comentario, pero sin dejar de repetir una y otra vez: mirad a mí y sed salvos, mirad a mí y sed salvos. Luego, cuenta Spurgeon, fijando el hombre su vista en mí y levantando sus manos, gritó: joven, eres un miserable y siempre serás un miserable a menos que mires a Jesucristo. Mira, mira, mira a Jesucristo, dijo él. No tienes nada más que hacer que mirar y vivir. Fue en ese momento, dice Spurgeon, que vi el camino de la salvación, dice él. O como salté de alegría en aquel instante. No sé si dijo otra cosa. No presté más atención. Tan poseído estaba con aquella idea. Solo tengo que mirar y ser salvo. Y ese día Dios utilizó las palabras de esta sencilla invitación para salvar a quien luego sería conocido como el príncipe de los predicadores. Probablemente uno de los pastores más influyentes de todas las épocas después de los reformadores del siglo XVI. Spurgeon narró esta historia unas 280 veces en su vida, que haya constancia, probablemente fueron muchas más. Y luego este verso fue puesto al final del tabernáculo metropolitano como constancia del poder que él creía que había en estas palabras y en esta invitación. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y es mi deseo y oración en esta mañana que Dios pueda usar esta sencilla invitación, como lo hizo con Spurgeon, para traer salvación a alguien que haya en esta mañana aquí o en esta tarde, porque ya son pasadas las 12, y que no conozca al Señor. Con esto en mente estoy diciendo de paso que mi mensaje de hoy no va dirigido únicamente, pero sí primariamente a aquellas personas que están hoy aquí que no tienen la certeza de ser creyentes genuinos. Si tú estás aquí hoy y no eres cristiano, este sermón va específicamente, no únicamente, pero sí primariamente para ti. En este texto, que como pueden ver es muy sencillo, vemos una sencilla invitación, pero no debemos confundir la sencillez con la insignificancia. Es sencillo, y puedo decir que es sencillo sin temor a equivocarme porque puede ser fácilmente entendido por cualquiera, pero el mensaje que tiene es tan profundo que es capaz de cambiar la vida de cualquiera de nosotros en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, si alguien me pidiese resumir en pocas palabras el mensaje central de toda la Biblia, creo que sin ningún problema yo podría usar este texto. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Este es un resumen bastante completo y preciso de lo que Dios quiere comunicar al ser humano desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho,
Algunos han llamado a este versículo el Evangelio según Isaías, porque es un resumen del Evangelio en 2 oraciones. Así que espero que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento en esta tarde para que podamos ver la profundidad de estas palabras en medio de la sencillez de las mismas. Puesto que se trata de un versículo sencillo, no es otra cosa que una sencilla invitación, también voy a utilizar y a exponerlo a través de un bosquejo sencillo, a fin de que podamos recordarlos con facilidad. Vamos a acercarnos a este texto usando 4 simples preguntas que son muy útiles siempre que estudiamos las Escrituras. ¿Qué, cómo, quién y por qué? ¿Qué, cómo, quién y por qué? Vamos a ver a qué se nos llama la invitación, cómo podemos responder a la invitación, quién nos hace la invitación y por qué se nos hace esta invitación. No va a ser difícil recordarlo después que salgamos de aquí. Vamos a hablar de una invitación y vamos a ver el qué, el cómo, el quién y el por qué de esta invitación. Así que sin más demora, permítanme primero abordar el qué de la invitación. Dicho en otras palabras, ¿a qué se nos invita en este pasaje? Dice nuestro texto de Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos. Ante la pregunta ¿a qué se nos invita en el texto? La respuesta evidente y clara que está a los ojos de todos es, se nos invita a ser salvos. Mirad a mí y sed salvos, dice Dios. Y lo primero que deseo enfatizar aquí es que esta frase es una frase en imperativo. Es una orden, es un llamado de urgencia, es un grito de alerta. Sean salvos, sed salvos. Esta no es la invitación educada y amable que usas cuando tú quieres extenderle a una persona una simple invitación por compromiso o por cortesía. Por ejemplo, si tu vecino te toca en la puerta para devolverte la pelota de tu hijo que saltó la cerca y tú le dices, quisieras pasar y tomarte un café y sentarte, y el vecino te dice, no, gracias, solo estoy de paso. Y usted dice para sí mismo, qué bueno, porque yo tampoco tengo mucho tiempo. Es una invitación simplemente que usted hace por cortesía. Pero sería muy diferente la situación si su casa está prendiéndose en fuego y usted tiene sus 3 hijos adentro y usted necesita que su vecino entre y le ayude a rescatarlos antes que sea demasiado tarde. Es la misma invitación, es una invitación a pasar a su casa, pero hay una urgencia, hay algo que hace que esa invitación sea diferente. Bueno, cuando Dios te invita aquí a ser salvo, no debes tomarlo como un ofrecimiento de cortesía y de formalidad, como un quedar bien que Dios quiere contigo. Ven, toma, entra y tómate una taza de café. No, esto es un llamado de urgencia, es un grito de alerta, es un sálvate, es un corre, es un escapa, es eso lo que Dios te está diciendo. La frase hebrea que se usa aquí, según los expertos, aunque se traduce sed salvos, da la idea de alguien que es sacado de una situación de angustia y de desesperación. Es un llamamiento a ser sacado de una angustiosa situación, de un ambiente de desesperación. Hace unos días vi una película basada en hechos reales, se llama La Sociedad de la Nieve, a lo mejor alguno la ha visto, que narra la historia de un grupo numeroso de jóvenes en los años 70 que tuvieron un accidente aéreo en las montañas heladas de los Alpes entre Chile y Argentina, y donde todo lo que había alrededor era nieve y frío por miles de kilómetros, y donde las posibilidades de supervivencia eran 0. No les voy a contar la película porque vale la pena que la vean sin saber cómo termina, pero el punto es que aquellos jóvenes estaban en una situación de peligro mucho más seria de la que ellos imaginaron al principio. Al principio, en su entusiasmo, ellos pensaron que podían sobrevivir y mantenerse tomando ciertas medidas, pero no tenían idea de la terrible situación a la que se estaban enfrentando, ni sabían que la mayoría de ellos iba a morir en aquel lugar. Y precisamente uno de los momentos de angustia de la película es cuando escuchan por el radio, una radio que habían recuperado un par de semanas después, escuchan que las autoridades habían decidido suspender las labores de búsqueda porque les habían dado ya por muertos y desaparecidos. Hasta ese momento ellos estaban en dificultades porque habían tenido un accidente aéreo, pero no eran conscientes de la situación tan terrible en la que se encontraban. No se daban cuenta de que estaban
en medio de la nieve, en una cordillera de las más altas del mundo, a miles de kilómetros de cualquier persona, sin abrigo, sin comida y sin nadie viniendo a buscarle. En pocas palabras, estaban condenados a muerte y no lo sabían. Y así vivimos los seres humanos. No somos conscientes del peligro que nos rodea, no somos conscientes de que estamos con una espada colgando sobre nuestra cabeza todo el tiempo. No somos conscientes de ese peligro. Creemos que todo va a estar bien, que todo va a salir sin problema. Hacemos planes para la próxima semana, para el próximo año. Me gradúo, pongo mi propio negocio, me compro mi casa, alcanzo el sueño americano. Vivimos sin darnos cuenta que estamos aquí prestados, que hay un peligro terrible detrás de nosotros y es un peligro eterno del que necesitamos ser rescatados. Y Dios, por boca del profeta Isaías, se encarga de alertarnos para que despertemos de este sueño y caigamos en la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de que necesitamos ser salvados. Mi amigo, tú necesitas ser salvado. A lo mejor no eres consciente de eso, pero tú necesitas ser salvado. La realidad es que estás en serios problemas. Por eso Dios te dice, mírame y sé salvo, despiértate, sálvate. La pregunta que quizás algunos se esté haciendo es, bueno, ¿salvo de qué? ¿Por qué tanta histeria? ¿De qué necesito ser salvado? Bueno, la respuesta a esta pregunta es sencilla. Permíteme ponerte un poco en contexto del libro de Isaías y de este pasaje que estamos leyendo. Isaías fue un profeta que llevó a cabo su labor alrededor de 740 años antes de Cristo, cuando todavía existía el reino del norte y el reino del sur. Y aunque Isaías es uno de esos profetas que más escribió y que su libro es bastante extenso, no obstante, el mensaje de Isaías es simple y claro. El mensaje de Isaías va dirigido en dos direcciones. Primero, confrontar al pueblo con su pecado y la rebelión. Y segundo, anunciarles que hay perdón y salvación que vendría en la era mesiánica. Esas dos direcciones se reflejan muy claramente en el libro de Isaías. Si usted echa un vistazo general al libro, verá que claramente está dividido así. Los capítulos del 1 al 39 es una denuncia de la pecaminosidad del pueblo y Isaías dice, debido a ese pecado hay un juicio. El juicio viene. Y luego los versículos, los capítulos del 46 del 40 hasta el 66 hablan de la posibilidad de una restauración, del futuro glorioso que podía esperar al pueblo de Dios con la llegada del Mesías. En la primera sección mayoritariamente lo que tenemos, 40 capítulos o 39, es juicio por parte de Dios. Dios diciendo a su pueblo y al mundo, han pecado, por tanto hay juicio hacia ustedes. Quiero invitarles, no vamos a leer muchos textos, solamente quiero que me acompañen pasando por encima del libro de Isaías. Vamos al capítulo, muévanse, abran sus Biblias y vamos al capítulo 2 de Isaías. Y solamente les voy a pedir que sigan con la mirada algunos subtítulos de varios capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 5, vemos que empieza una sección que habla del juicio de Dios contra los soberbios. Si pasas al capítulo 3, versículo 1, verás el juicio de Dios contra Jerusalén y Judá. Si pasas al capítulo 5, versículo 8, tenemos los famosos ayes sobre los malvados, ay de los ambiciosos, ay de los que se embriagan, etcétera, etcétera. Capítulo 9, versículo 8, vas a ver la ira de Dios sobre Israel. Capítulos 13 y 14, vas a ver el juicio de Dios sobre Babilonia, Asiria y Filistea. Capítulo 15 al 16, el juicio de Dios sobre Moab. Capítulo 17, el juicio sobre Damasco e Israel. Capítulo 18, el juicio sobre Etiopía. Capítulo 19, el juicio sobre Egipto. Y así podemos seguir sucesivamente viendo el juicio sobre Duma, sobre Arabia, sobre Tiro y sobre otros pueblos alrededor de Israel. Hasta llegar al capítulo 24, donde se nos presenta el juicio universal de Dios sobre toda la tierra. Por si acaso algún pueblo no es presentado, Dios dice, no solamente algunas naciones, es que esto es un juicio universal. Y este texto sí vale la pena que lo leamos. Isaías 24, versículos 1 al 6. Dice así este pasaje. He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda,
y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así, como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y podemos terminar de leer todo el capítulo. Es muy claro que toda esta primera mitad del libro de Isaías tiene un tema, y es el tema del juicio de Dios. Dios va mencionando nación tras nación, va anunciando el juicio sobre esas naciones, y al llegar aquí al capítulo 24, él dice, y esto no será un juicio solo para naciones individuales, será un juicio para toda la tierra. Será un juicio universal. Hay un juicio universal del que nadie se librará. Y eso es sin excepciones. Noten el verso 2 de este capítulo 24. Dice, sucederá así al pueblo como al sacerdote, al siervo como al amo, a la criada como a la ama, al que compra como al que vende, al que presta como al que toma prestado. No importa si eres rico o si eres pobre. No importa si eres dueño de negocio o eres empleado. No importa si eres hombre o si eres mujer, si eres religioso o eres ateo. Todos vamos a compadecer ante un juicio. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Hebreos 9:7 nos dice que de la manera que está establecida para los hombres es que mueran una sola vez y después el juicio. Pero un juicio, quizás alguien diga, ¿cómo es eso? Sí. Yo siempre he oído que Dios es todo bondad y todo amor y todo misericordia, y ahora tú me hablas de un juicio. Bueno, es verdad que Dios es bueno. Es verdad que nuestro Dios es amor, es verdad que nuestro Dios es paciente, pero también es verdad que nuestro Dios es justo. Y en su justicia dice la Biblia que Él no dará por inocente al culpable. Dice el Salmo 7:11, de hecho, Dios es juez justo y Él está irado contra el impío todos los días. Mira, yo no sé lo que te han dicho por ahí, no sé lo que te contó tu abuelita de que Dios ama a todo el mundo, no sé si escuchaste al Papa decir que todos los hombres somos hijos de Dios y que Él nos ama a todos por igual. Incluso si dos hombres o dos mujeres deciden casarse, ahora el Papa dice que hay que darle la bendición porque tienen también la bendición de Dios. O no sé si oíste a algún mega predicador de estos de la televisión que te endulzan el oído diciendo que eres especial a los ojos de Dios y que Dios tiene un plan maravilloso para ti y lo único que quiere es entretenerte para meter la mano en tu bolsillo y sacarte el dinero. No sé lo que has oído, pero mi Biblia dice que a menos que estés en Cristo, no debes creer que eres especial. Dios lo que realmente cree de ti es que eres un pecador. Dios cree que eres un impío y por consiguiente está irado, enojado, furioso contigo y dice, no eventualmente, dice todos los días de tu vida. Si vives de espaldas a Dios, no es cierto que Él te ama y que Él tiene un plan maravilloso para ti. El único plan maravilloso que Dios tiene para ti, como dice Walter Chantery, es enviarte al infierno si tú eres impío. No hay otro plan maravilloso para ti. Pero quizás tú digas, bueno, pero ¿por qué Dios me mandaría al infierno? Yo no soy un drogadicto, nunca he estado preso, no he matado a nadie, jamás me he divorciado. Yo hasta pago los impuestos al IRS una vez al año. Hasta eso hago. Mira, suponiendo que todo lo que estás diciendo es verdad, todavía hay suficiente pecado en tu alma como para que seas condenado. Porque Jesús dijo que si no adulteras, pero miras una mujer en tu corazón para codiciarla, ya transgrediste la ley. Si no matas, pero piensas en tu corazón que tu amigo, tu vecino, tu hermano es un idiota, ya es como si lo hubieras matado. En otras palabras, no puedes esconderte detrás de una fachada de hombre bueno o de mujer moralmente correcta o de jovencito obediente a sus padres. No, eso te puede servir para que la gente alrededor te aplaude y diga, ay, qué hombre más correcto eres. Qué niña más buena.
pero no te puede servir delante de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Dios conoce tu corazón. Y tú, así como yo, sabes cuánta basura hay en nuestros corazones. Tú sabes cuánta envidia hay en tu corazón, tú sabes cuánto orgullo hay en tu corazón, tú sabes cuánta codicia hay en tu corazón, cuánta hipocresía, cuánta lujuria, cuánto resentimiento y un montón de cosas más que los hombres no saben, pero que tú sabes y Dios también las sabe. Así que son suficientes como para que Dios te mande al infierno, aun cuando seas una persona moralmente correcta. Así que a la pregunta que nos hacíamos hace un rato, ¿de qué necesitas ser salvado? La respuesta es, necesitas ser salvado de Dios mismo. Tú necesitas ser salvado de Dios. Porque dice la Biblia que un día te vas a presentar ante el tribunal de Dios y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice Hebreos 10:31. Así que en primer lugar, hemos visto el qué de nuestra invitación. ¿A qué se nos llama? Se nos llama a ser salvos. Veamos en segundo lugar el cómo de nuestra invitación. En otras palabras, ¿y cómo es que podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? Dice nuestro texto de Isaías 45:22 otra vez, mirad a mí y sed salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? Dice Dios, mira a mí, mírame y sé salvo. Aunque aquí hay dos imperativos, el primero mirad y el segundo sed salvos, en realidad, según los expertos en el idioma, la partícula hebrea que se traduce como y que conecta los dos imperativos, mirad y sed salvos, une de forma inseparable estos dos términos, de tal manera que el segundo viene a ser una consecuencia necesaria del primero. De forma que literalmente el pasaje podría ser entendido como mírame y consecuentemente sé salvo. Si queremos ser salvos, debemos mirar a Dios. Si miramos a Dios, entonces y solo entonces podemos ser salvos. Esta es una condición sine qua non. Sine qua non es una frase en latín que significa sin la cual no. Es una condición sin la cual no puede pasar lo otro. No puede haber salvación para ti si no miras a Dios. Primero hay que mirar a Dios para luego ser salvo. Y esto es un momento importante porque hay muchas personas que reconocen que tienen un problema y necesitan un cambio en su vida. De hecho, hay muchas personas que entienden que han pecado contra Dios y que necesitan solucionarlo, pero van en busca de solución mirando al lugar incorrecto. Hay muchas miradas erróneas, comunes en este sentido. Y es importante considerar lo que el texto no dice que debes mirar para ser salvo. ¿Qué no dice el texto que debes mirar para ser salvo? El texto no dice mira a la iglesia y sé salvo. Hay quienes piensan que la solución a su problema está en simplemente venir a la iglesia una vez a la semana. Bueno, yo vengo, me siento, oro cuando todos oran, canto cuando todos cantan, cuando hay que oír el sermón lo escucho y ya, Dios debe estar contento con eso. Debes saber que puedes venir todos los domingos a esta iglesia, hacer lo que todos los demás hacen y estar tan perdido como los talibanes de Afganistán. Debes saber eso. El texto tampoco dice, mira al bautismo y sé salvo. Hay quienes piensan que si logran bautizarse y añadirse a la membresía, ya con eso van a estar a bien con Dios. Y no estoy hablando de católicos que piensan que el bautismo salva, no, estoy hablando de mucha gente que profesan ser evangélica y que piensan que todo lo que tienen que hacer es bautizarse y hacerse miembro de una iglesia local. Si eres de lo que crees esto, déjame decirte que estadísticamente hablando se estima que más de la mitad de los miembros bautizados de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos son inconversos. Y son miembros y son bautizados y son inconversos y se van al infierno. Bautizados al infierno. Tampoco el texto dice mira a los creyentes y sé salvo. Hay quienes ponen su mirada en las personas que componen la iglesia. Vienen buscando algo así como una sociedad de gente honesta. Bueno, la gente ahí es buena, es honesta. El ambiente es sano, voy a tener amistades sinceras, gente que me acepta, un ambiente seguro. Lo que pasa es que pronto se decepcionan, ¿saben? Porque la iglesia no es una comunidad de gente buena. La iglesia es una comunidad de pecadores. Y más temprano que tarde,
la gente va a pecar contra ellos de alguna manera. Y esa misma persona la vas a escuchar luego decir, yo no voy ahí porque lo que hay es un montón de hipócritas. No, no hay hipócritas, hay pecadores que no pueden salvarte, lo que pueden es simplemente señalarte a Cristo, que es quien salva. El texto tampoco dice, mira la doctrina y sé salvo. Hay individuos que son intelectuales de la fe. Piensan que la salvación tiene que ver solamente con tener información correcta. Ah, bueno, esta es una iglesia reformada. Tiene la confesión de fe de Londres de 1689. Imagínate, hace un montón de años existe esa confesión. Todo debe estar bien si estoy ahí. Si es tu caso déjame decirte, ¿cuál es la diferencia entre un inconverso teológicamente informado y un inconverso indocto? La diferencia es que el inconverso teológicamente informado recibirá mayor condenación, porque al que mucho se le dé, mucho se le va a demandar. Nuestro texto tampoco dice, mira al grupo de alabanza y serás salvo. Y esto puede parecer una tontería, pero créanme que es mucho más común en nuestros días de lo que nos imaginamos. Te encuentras a muchas personas que dicen, ah, sí, yo voy a esa iglesia porque ahí hay un grupo musical que a mí me eriza los pelos. Qué bien la paso. Tengo un caso reciente en mi mente. Hace pocos días contrataron a alguien para hacer un trabajo en un sitio donde yo estaba ahí. La persona me miraba con la mirada extraviada y con un olor a marihuana tremendo y me decía, ¿tú eres cristiano? Yo también soy cristiano. Yo, ¿verdad? Sí, yo también soy cristiano. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Voy a la iglesia tal, un nombre que ni me acuerdo, ahí en Miami. Porque mira, yo soy músico y esa gente tiene un equipo de sonido que en ningún concierto he oído yo la música con tanta calidad como la escucho ahí. Y honestamente yo me quedé sin palabras ante tamaña idiotez. Pero créeme que hay mucha gente que va buscando eso a las iglesias. También te encuentras del otro lado los que dicen, no, yo a tu iglesia no voy porque tu iglesia es aburrida. No tienen batería, no tienen guitarra eléctrica, no tienen luces. Es aburrida. Bueno, en tal caso debo recordarte que lo que tú necesitas es que te salven y no que te entretengan. Si tú quieres entretenerte, cómprate unos tickets en el Harina, vete a ver a Juan Luis Guerra o a no sé qué otro cantante. Pero si tú necesitas ser salvado de tus pecados y del juicio eterno, entonces no necesitas un entretenedor. Si es que esa palabra existe, alguien que te entretenga. Tú necesitas a un Dios que te salve. Y Dios dice, mírame a mí y sé salvo. Mírame a mí. No mires a la Virgen, no mires al Papa, no mires al psicoterapeuta, mira a Dios. Es quien único puede salvarte. Ahora, ¿qué implica mirar a Dios? Porque alguien puede decir, bueno, miro a Dios, levanto mis ojos al cielo y me quedo en posición contemplativa. Con eso soy salvo. No. La palabra que se traduce aquí, mirar, según las versiones griegas del Antiguo Testamento, como la Septuaginta, es algo más que simplemente ver algo. En realidad es una palabra mucho más intensa que eso. Más bien da la idea de alguien que está concentrado en una dirección, en un objeto, y se le hace un llamado de atención para que vuelva, se voltee en una dirección opuesta. Es como el llamado que a veces hay que hacerle a algunos adolescentes para que suelten su teléfono, porque están tan ensimismados en su teléfono, y algunos que no son adolescentes también, que hay que decirle, despierta, suelta un momento lo que estás haciendo. De hecho, hay algunos países en Europa que ya han implementado un sistema de semáforos peatonales en la calle, porque la gente está tan ensimismada en sus teléfonos que ni siquiera quiere levantar la cabeza y mirar si la luz está en verde o en roja. Entonces le han puesto los semáforos abajo para que lo tengan al nivel del teléfono. Los niveles de distracción son tales. Esta semana vi en el noticiero, a lo mejor alguien lo vio, a un individuo que iba manejando su auto, no estoy seguro, no creo que haya sido en la Florida, pero sí en Estados Unidos, y sin percatarse se subió en un expressway en sentido contrario. No solamente en la rampa, sino en el expressway. Y como era un lugar poco transitado, el individuo iba manejando como si no pasara nada, como si fuera en el sentido correcto. Y ahí estaba en el video la policía y los asistentes de carretera haciéndole señas desde la otra senda para que el individuo cambiara de dirección. Bueno, la idea de nuestro texto cuando Dios dice mirad a mí
es parecida a ese llamado de atención. Es un llamado de atención a que dejemos mirar lo que estamos mirando, a que cambiemos nuestra mirada de lo que estamos enfocados y volvamos a Dios. Se trata de un llamado a reaccionar, a volver en sí, a levantar la mirada, a voltearse, a cambiar de dirección. Por eso es que muchas versiones no traducen mirad a mí, sino más bien usan el término volverse. La Biblia de las Américas dice, volveos a mí y sed salvos. La Nueva Versión Internacional dice, vuélvanse a mí. Y una versión en castellano, estándar, una versión que se llama la versión estándar en castellano o algo así, dice, volved a mí y sed salvos. Es volverse, es voltearse. En resumen, la idea de este término tiene una doble implicación. Implica dos cosas, es volvernos. Volvernos implica quitar la mirada de algo e implica poner la mirada en otra cosa. Como bien dice John Blanchard, a quien cito ahora, esta invitación a volvernos no es otra cosa que un llamado a la conversión, la cual incluye dos elementos. Por un lado está un volvernos de, esto es el arrepentimiento, y por otro lado está un volvernos a, esto es la fe. Es un volvernos de, eso es el arrepentimiento, y es un volvernos a, esa es la fe. Mi amigo, si tú no eres salvo y estás aquí hoy, y Dios te está llamando a volverte a Él, debes experimentar esas dos dimensiones de esta palabra. Debes experimentar un volverte de, eso es el arrepentimiento, un volverte de tus pecados, un volverte de tus caminos, un volverte de tu confianza en ti mismo, un volverte de tu amor a las cosas que Dios odia. Y en segundo lugar, debes experimentar un volverte a. Es un volverte a Dios buscando su perdón, un volverte a Dios confiando en la sangre de Cristo, un volverte a Él sabiendo que su sangre es suficiente para salvarte, un volverte a Dios deseando hacer las cosas como Él dice que deben ser hechas y no de otra manera. Si haces eso y lo haces de manera genuina y sincera, si te vuelves de tus malos caminos, si te vuelves a Dios en fe, arrepentimiento y fe, la Biblia dice que tú puedes ser salvo. Ahora, quizás alguien diga, mira, yo te agradezco el ofrecimiento, pero eso no es para mí. Tú no conoces mi historia, yo he llegado demasiado lejos. Yo he llegado a las drogas, yo he llegado a la pornografía, yo he llegado a la prostitución o a cualquier otra cosa. No sé, la situación personal de cada individuo. Pero sea cual sea tu caso, no te descalifiques todavía. Déjame avanzar un poquito más en mi texto. Y quizás puedas entender que esta invitación sí es para ti. Hemos visto el qué de la invitación, el cómo de la invitación. Vamos a ver más brevemente el quién de la invitación. ¿A quién se dirige esta invitación? Observen Isaías 45:22 una vez más. Dice allí el profeta, o Dios a través del profeta, mirad a mí y sed salvos. Y escuchen ahora, todos los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra. ¿A quién se dirige esta invitación? A todos los términos de la tierra. La mayoría de los escritos antiguos testamentarios estaban dirigidos al pueblo de Dios. Eran escritos, los profetas del Antiguo Testamento hablaron mayormente a Israel, la nación de Dios. Pero unos pocos profetas hablaron dirigiéndose a otras naciones fuera de Israel. Ahora, aún esos pocos profetas que escribieron a otras naciones que no eran el pueblo de Israel, en su mayoría casi absoluta lo que escribieron fue mensajes de juicio y de condenación. Ya lo vimos al principio de Isaías. Isaías dedica la mitad de su libro. ¿A qué? A hablar del juicio y de la condenación. Ahora, cuando llegamos a la segunda mitad del libro de Isaías y en particular a nuestro texto, hay un cambio dramático en la dirección del mensaje profético. Isaías pasa de mostrar la ira de Dios a las naciones paganas a mostrar su misericordia hacia ellos. Pasa de anunciar el juicio divino a personas ajenas a Israel a anunciar que la salvación también era posible para ellos. Y esto es algo muy inusual en la profecía de la época. En la mente de un judío de la época de Isaías, Dios no debía tener ningún interés en salvar a otra persona que no fuera parte de Israel. En la mente los judíos eran los elegidos y el resto del mundo
era poco menos que la escoria, la basura inservible. De hecho, los judíos se referían a los gentiles como los perros. Los perros. Somos el pueblo, el resto son los perros. Sin embargo, esa visión racista y exclusivista nunca estuvo en la mente de Dios. Dios no escogió a Israel porque fuese mejor que los demás, sino que los escogió por pura gracia. Y su plan no era hacer de Israel una nación orgullosa y petulante que terminara despreciando al resto de la humanidad, sino usarla como canal para traer al Redentor, que sería el Salvador de toda la humanidad. Y este texto de Isaías comienza a mostrarnos el corazón misionero de nuestro Dios 740 años antes de que Cristo apareciera y el Evangelio fuera ofrecido libremente a todas las naciones. 740 años antes de que Juan el Bautista dijera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de qué? Del mundo, hablando ya en un sentido universal, no es que quita el pecado de Israel, sino del mundo. 740 años antes que eso, ya Isaías estaba diciendo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, como lo traducen otras versiones, todos los confines de la tierra. Así que esta es una oferta global y universal, que no deja fuera a ninguna nación y tampoco a ningún individuo de los que componen esas naciones. La invitación de Dios a salvación no tiene límites territoriales, no apunta a ningún grupo o raza en particular, no comprende distinciones sociales, no mira trasfondos culturales, no está circunscrita a personas de ciertos estándares morales. Es una oferta genuinamente extendida a todos los seres humanos sin excepción. Isaías nos abre el corazón compasivo de Dios en este texto. Sí, es verdad que Dios en su justicia está dispuesto a juzgar justamente y a castigar sin excepciones. Y créeme que Dios lo hará, porque Él no dará por inocente al culpable. Pero también es verdad que en su gracia está dispuesto a salvar a todos aquellos que se vuelvan a Él y que lo hagan genuinamente. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, dice Dios. No importa quién sea, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, si vives dentro de los términos de este planeta Tierra, yo te puedo decir con toda la autoridad de las Escrituras que esta invitación es para ti. Esta invitación es para ti. Dios te está diciendo: mírame y sé salvo. Y no importa cuán lejos hayas llegado. Escucha cómo el apóstol Pablo habló a un grupo de paganos idólatras en Atenas. Eran tan idólatras y tan paganos los atenienses que por dejar de hacer habían hecho un altar hasta el Dios no conocido. Por si acaso se les había quedado algún ídolo fuera, le hicieron un altar para quedar bien con ellos. Y a esos paganos idólatras Pablo les dice esta misma invitación de Isaías. Dice Hechos 17:30 que Pablo les dijo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Mi amigo, esta invitación es para ti, no importa quién tú seas. No importa quién tú seas, no importa lo que has hecho. Esta invitación es para ti. Joven que estás aquí, niño, esta invitación es para ti, que has venido con tu papá quizás desde que naciste a la iglesia y que aún no conoces a Cristo. Esta invitación es para ti. Aún si eres miembro de la iglesia, bautizado y no estás seguro de que eres un creyente genuino, mira, esta invitación también es para ti. Cristo dice: mira a mí y sé salvo. Mira a mí y sé salvo. Aprecia la condescendencia del Dios de los cielos extendiéndote una mano e invitándote. Yo hace algo más de 20 años conocí una jovencita adolescente viviendo en Cuba que recibió una carta, sin saberlo, ella era descendiente de la familia real española, y ella recibió una carta un buen día firmada por el rey Juan Carlos II, creo, Juan Carlos I, no recuerdo quién era el rey en ese momento, donde le invitaban a España a participar de un evento con la familia real española. Y ella estaba muy impresionada, pero cuando llegaron a la embajada española y mostraron la carta, se armó un revuelo tremendo y la trataron con carácter de nobleza, una persona que no tenía ni idea de quién ella era misma, de quién era ella. Y yo recuerdo a aquella jovencita, a todo el que llevaba a su casa, le sacaba la carta y le hacía la historia, porque
se sentía impresionada de que el mismo rey de España hubiera condescendido a enviarle una carta, una invitación directamente a ella. Bueno, déjame decirte que el rey de España es un don nadie comparado con el rey que te está haciendo esta invitación. Es el Dios de los cielos. El Dios de los cielos condescendiendo a hacerte una invitación a ti, que eres un pordiosero pecador. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado que voy a mencionar mucho más brevemente. Ya vimos el qué de la invitación, el cómo de la invitación, el quién de la invitación. Veamos el porqué de esta invitación. Hay un porqué en nuestro texto y siempre que vemos un porqué o un término como este en nuestras Biblias, sabemos que lo que sigue a continuación es una razón o un motivo de lo que se ha dicho previamente. Dice Isaías 45:22, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay más. Una mirada rápida del contexto nos hace ver que el tema principal de estos capítulos 45 y 46 es la superioridad absoluta de Dios en comparación con todos los ídolos falsos que rodeaban a Israel. La idolatría siempre fue un problema para la nación de Israel. La nación vio muchos prodigios hechos por la mano de Dios, pero a pesar de eso siempre tuvo la tendencia marcada hacia la idolatría, a buscar ayuda y socorro en dioses falsos que a la larga no podían darles ayuda. Dios les dice en una ocasión, pero qué tontería, cortan un palo, elaboran una imagen con ese palo, lo tienen que poner y aguantar para que no se caiga y después se postran delante de ese palo a pedirle. Es que es hasta absurdo. Y en este texto, Dios les condesciende a la nación y les dice, miren, ustedes tienen los ojos puestos en los ídolos, pero yo vengo a ustedes y les digo, no miren hacia donde no van a resolver su problema, mírenme a mí. Dios condesciende, la nación está mirando en otra dirección, está despreciando, menospreciando a Dios. Y Dios dice, mírenme a mí y sean salvos, no busquen ayuda donde no la hay, porque yo solo soy Dios y no hay más. Como dijeron los fariseos, muy acertadamente, de las pocas cosas acertadas que dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La respuesta implícita es nadie. Mi amigo, la salvación es de Jehová. No hay solución real para tus pecados fuera de Dios. Eso es algo de lo que debes convencerte. No hay ninguna solución real para tus pecados fuera de Dios. Tú puedes hacer muchas cosas con tus pecados, pero salvarte de tus pecados, eso solo lo puede hacer Dios. Tú puedes intentar aliviarte de tus pecados, puedes ir a un sacerdote y confesarte, rezar 3 Padre Nuestros y 2 Ave María y sentirte aliviado. O puedes desahogarte de tus pecados yendo al psicoterapeuta y te va a decir que la culpa la tuvieron tus padres que te traumatizaron cuando eras niño. O puedes ignorar tus pecados, cauterizando tu conciencia hasta que ya casi no te molesten más. O puedes incluso tratar de enmendarlo, haciendo algo bueno cada vez que hagas una cosa mala. Todo eso te puede ayudar a silenciar tus pecados, que no te molesten tanto en tu mente. Pero viene el día donde vas a tener que presentarte ante aquel que todas las cosas están abiertas y desnudas, y ese día tus pecados te alcanzarán. No hay solución. No hay solución. Solamente mirar a Dios, volverte a Él. Ese día te van a martillar estas palabras. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Buscaste la ayuda en el lugar equivocado. No desprecies esta invitación. No la desprecies. Permíteme contarte una historia y con esto termino. Todos hemos rechazado una invitación alguna vez, pero a veces el costo que se paga por decisiones como esa es más alto de lo que podemos esperar. En 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne fundaron lo que se conoce como Apple Computer Company. Ronald Wayne era un ingeniero y diseñador que contribuyó, entre otras cosas, con el diseño del logotipo de la empresa, que en aquel momento no era
una manzanita mordida como hoy, sino simplemente era un dibujo de Isaac Newton sentado debajo de un árbol de manzana leyendo un libro. Y Wayne fue quien hizo ese primer diseño del logotipo inicial de la marca y también fue responsable de hacer el acuerdo original de aquella asociación entre estos tres individuos. Sin embargo, a diferencia de Steve Jobs y de Wozniak, Wayne era más cauteloso a la hora de hacer negocios y más temeroso. Así que temiendo que aquello no saliera bien y que no fuera para ningún lugar, solo 12 días después de firmar el contrato de asociación, él decidió vender su parte de la compañía. Adivinen por cuánto. Lo vendió por $800, su parte de la compañía. Y accedió a firmar una cláusula adicional donde renunciaba a cualquier interés futuro que pudiera tener en la compañía si le daban $1,500 un poco más adelante. Aun cuando los socios le invitaron a considerar su decisión, Wayne rechazó la invitación, tomó su dinero y firmó su renuncia a la sociedad. Con los años siguió trabajando discretamente como ingeniero de una empresa donde no le fue mal, pero sin tener grandes éxitos en su vida empresarial. Los otros dos siguieron adelante con la empresa Apple. Con el tiempo crearon los iPods, las iPads, los iPhones, las MacBooks, los servicios como Apple TV, los servicios como Apple Music, de tal manera que la compañía se convirtió en una de las empresas más importantes, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Comenzaron a facturar cientos, después miles, después millones, después billones de dólares, de tal manera que el año pasado, en 2023, Apple llegó a ser la empresa de tecnología más valiosa del mundo entero, superando los 3,000 millones de dólares en su valor. Eso es más que el Producto Interno Bruto que algunos países de América Latina, como son México y Argentina, que son de los más importantes. Ronald Wayne ahora tiene 89 años, todavía vive, y lamenta todos los días de su vida haber rechazado la invitación que le hicieron sus amigos a permanecer en la sociedad. Definitivamente hay decisiones que tomamos que pueden tener un alto costo en nuestras vidas. Sin embargo, aunque esta historia de Wayne es un buen ejemplo de cómo rechazar una simple invitación puede tener un costo importante en nuestras vidas, en realidad no se puede comparar ni de lejos con lo que puede costarte a ti rechazar la invitación del Dios de los cielos a buscar la salvación. Él te está diciendo, mírame y sé salvo. Esa es su invitación. Dios mueva tu corazón para que puedas mirar a Él y ser salvo en esta tarde. Porque la vida es corta y la eternidad es muy larga. Vamos a orar. Señor, ahora clamamos a ti para que ninguno de los que está aquí tome a la ligera esta condescendencia tuya, que siendo el Rey de los cielos, el Dios de dioses y el Señor de señores, condesciendes a nosotros y nos invitas a ser salvos. Padre, que ninguno tome a la ligera esta realidad. Usa tu espíritu. Salva, Señor. Reaviva, trae vida donde hay muerte y quebranta los corazones. Y ahora al participar de la cena, ayúdanos a nosotros a recordar ese sacrificio de tu Hijo Cristo que hizo posible que en un momento determinado nosotros también pudiéramos mirar a ti y ser salvos. Regálanos esto en tu gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Como fue anunciado con anterioridad, vamos a tener la cena.